Durante 27 años, ella nunca faltó un solo día. Mientras otros iban y venían, ella permanecía. Nadie imaginó que el día en que por fin sería reconocida terminaría siendo el más humillante de su vida. Pero lo que ocurrió después, nadie, ni siquiera su jefe, estaba preparado para eso. La primera vez que María cruzó esa puerta de madera maciza, tenía 23 años, y llevaba en las manos una carta de recomendación escrita a mano por la señora del barrio donde había trabajado los últimos 2 años. Era una mañana de marzo, fría como solo pueden ser las mañanas en las casas grandes donde el sol tarda en entrar. La señora Beatriz, que entonces era apenas una joven esposa, con su primer hijo en brazos, la miró de arriba a abajo con esa expresión que María ya conocía bien, esa mezcla de evaluación y distancia que las mujeres como ella recibían siempre que buscaban trabajo. No hubo muchas palabras. La casa era enorme, había mucho que hacer, el pago era justo para los estándares de entonces, y María necesitaba el dinero más de lo que necesitaba orgullo. Aceptó con una inclinación de cabeza y una sonrisa tímida que apenas movía las comisuras de sus labios. Nadie le preguntó entonces qué había dejado atrás para estar allí. Nadie supo que tenía una hija de 5 años viviendo con su madre en un pueblo a 4 horas de distancia, un lugar donde las calles aún eran de tierra y las oportunidades no existían. Nadie preguntó si le dolía despertarse cada mañana sabiendo que su niña estaba creciendo sin ella, que los primeros dientes, las primeras palabras completas, los primeros días de escuela serían fotografías borrosas en su memoria, relatadas por teléfono en llamadas apresuradas los domingos por la tarde. María guardaba esas cosas en el mismo lugar donde guardaba sus sueños, en algún rincón profundo del pecho, donde las esperanzas van a descansar cuando la realidad no les da espacio para respirar. Los primeros años fueron de aprendizaje silencioso. María memorizó cada rincón de esa casa como si fuera un mapa sagrado. Aprendió que al señor Ramírez le gustaba el café exactamente a las 6:30 de la mañana, nunca antes, nunca después, y que si estaba demasiado caliente lo dejaba enfriar sin decir palabra, pero su ceño fruncido hablaba por él. Aprendió que la señora Beatriz prefería que las cortinas del salón estuvieran apenas entreabiertas durante la tarde, dejando entrar la luz justa para leer, pero no tanta como para cansar los ojos. Aprendió que el niño, Sebastián, lloraba menos cuando ella le cantaba esas canciones que su propia abuela le había enseñado, melodías antiguas que hablaban de campos y montañas que el pequeño nunca conocería, pero que de alguna forma lo calmaban, como ninguna canción moderna podía hacerlo. Con el tiempo, la casa se expandió al igual que la familia. Llegó Valentina 3 años después, una niña de rizos dorados y carácter fuerte, que llenaba cada habitación con su risa escandalosa. María fue quien caminó con ella por los pasillos en las noches cuando tenía cólicos, quien le enseñó a atarse los zapatos, quien secaba sus lágrimas cuando las otras niñas del colegio se burlaban de sus rodillas raspadas. Fue María quien preparó cada cumpleaños, cada cena especial, cada celebración grande o pequeña. Sus manos, morenas y marcadas por el trabajo, se convirtieron en las manos que sostenían la casa de maneras que nadie se detenía a contar. Mientras tanto, en el pueblo, su propia hija crecía. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas con los años. La niña de 5 se convirtió en una adolescente de 14 que ya no tenía mucho que decirle a esa madre que solo conocía durante las visitas apresuradas de fin de año, cuando María conseguía unos pocos días libres. Hubo un momento, cuando su hija cumplió 15 años, en que María sintió que estaba criando hijos ajenos mientras perdía a la propia. Pero no había alternativa. O al menos eso era lo que se repetía cada noche antes de dormir en ese cuarto pequeño detrás de la cocina, ese espacio que olía a detergente y donde su vida entera cabía en 2 maletas viejas y una caja de zapatos llena de fotografías. El señor Ramírez prosperó con los años. Su negocio de importación creció hasta convertirse en una empresa respetable, y la casa se llenó de objetos caros que María aprendió a limpiar,
con el cuidado extremo que merecían las cosas que valían más que varios meses de su salario. Había jarrones que venían de países cuyos nombres ella apenas podía pronunciar, cuadros de pintores famosos cuyas firmas no significaban nada para ella, pero que hacían que los invitados suspiraran de admiración, alfombras persas que ella aspiraba cada semana con movimientos delicados para no dañar las fibras antiguas. La distancia entre la vida de ellos y la de ella se fue haciendo más grande con cada año que pasaba. Tan grande que a veces María sentía que vivía en dos mundos completamente diferentes bajo el mismo techo. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Hubo el año en que su madre enfermó y María tuvo que pedir un préstamo para los medicamentos, un préstamo que le tomaría 2 años pagar. Hubo la vez que su hija necesitó dinero para la universidad y María trabajó horas extras limpiando otras casas en sus días libres, sacrificando el descanso que su cuerpo ya empezaba a pedir con urgencia. Hubo la época en que su espalda comenzó a dolerle tanto que apenas podía levantarse por las mañanas, pero aún así se presentaba a trabajar porque faltar un día significaba perder el salario de ese día, y ella no podía permitirse ese lujo. El señor Ramírez nunca fue cruel, al menos no de la manera obvia. No gritaba, no insultaba, no maltrataba. Simplemente era indiferente. Para él, María era parte del funcionamiento de la casa, como lo era el sistema eléctrico o la calefacción, algo necesario, pero que no requería atención particular mientras funcionara correctamente. Le pagaba a tiempo, eso sí, y en las ocasiones especiales le daba un sobre con un pequeño bono, sin ceremonia ni palabras, solo una entrega rápida y un asentimiento de cabeza. La señora Beatriz era un poco más cálida, pero su calidez venía con esa distancia perpetua que mantienen quienes nunca han tenido que preocuparse realmente por el dinero. Le regalaba ropa que ya no usaba, siempre con una sonrisa que esperaba gratitud inmediata, y María aceptaba esas prendas costosas que nunca tendrían lugar en su vida real, guardándolas en su armario como trofeos de una generosidad que se sentía más como recordatorio que como regalo. Los hijos crecieron y se fueron. Sebastián se mudó al extranjero para estudiar una maestría en administración de empresas, y las videollamadas ocasionales donde saludaba a María con un afecto genuino pero distante eran lo único que quedaba de ese niño que ella había arrullado tantas noches. Valentina se casó con un abogado exitoso y se mudó a un barrio elegante del otro lado de la ciudad. Venía de visita ocasionalmente, siempre apresurada, siempre con prisa, pero cuando veía a María todavía la abrazaba con ese cariño que guardaba desde niña, ese cariño que hacía que María sintiera que al menos algo de lo que había dado no había sido en vano. La casa se volvió más silenciosa. El señor Ramírez pasaba más tiempo en la oficina y la señora Beatriz se había involucrado en varios clubes y causas benéficas que la mantenían ocupada. María continuaba con sus rutinas, manteniendo impecable una casa que ahora pocas veces estaba llena. Limpiaba habitaciones que nadie usaba, preparaba comidas para 2 personas cuando antes cocinaba para 5, planchaba camisas con el mismo cuidado de siempre, aunque nadie pareciera notarlo ya. Sus manos, que ahora mostraban las venas prominentes y las manchas de la edad, seguían trabajando con la misma dedicación de siempre, porque eso era lo único que sabía hacer, lo único que le daba propósito cuando todo lo demás en su vida parecía haberse consumido en el altar del sacrificio. Fue durante el 25º año cuando María empezó a pensar en el retiro. Su madre había fallecido el invierno anterior y aunque el dolor era profundo, también trajo una extraña sensación de libertad. Ya no tenía que enviar dinero cada mes al pueblo. Su hija, ahora una mujer adulta con su propia familia, ya no la necesitaba financieramente. Por primera vez en décadas, María podía pensar en sí misma, en lo que quedaba de su vida, en esos años finales que podría tal vez pasar en paz, sin despertares a las 5 de la mañana, sin rodillas que protestaban cada vez que subía las escaleras, sin ese cansancio perpetuo que se había vuelto tan parte de ella como su propia sombra. Pero no dijo nada. No todavía.
Había escuchado historias de otras empleadas que habían dedicado décadas a una familia y que al final habían recibido algún tipo de reconocimiento, una compensación generosa, una liquidación que les permitía tener algo de dignidad en sus últimos años. María no era ambiciosa ni esperaba milagros, pero después de 27 años, pensaba que tal vez, solo tal vez, merecía algo más que un apretón de manos y un hasta luego. El señor Ramírez mencionó algo un día, casi de pasada, mientras tomaba su café matutino. María había cumplido 27 años en la casa, y él había dicho, sin levantar la vista del periódico, que debían hacer algo especial para reconocer su lealtad. La señora Beatriz había asentido con entusiasmo, diciendo que era lo mínimo que podían hacer, que María prácticamente era parte de la familia. Esas palabras, parte de la familia, resonaron en los oídos de María durante días. Ella sabía lo que significaban realmente. Sabía que era una frase que la gente usaba para suavizar la asimetría fundamental de la relación. Pero aún así, una pequeña parte de ella, esa parte ingenua que había sobrevivido a décadas de desilusiones, se permitió esperar. Organizaron una reunión. No fue idea de María, por supuesto, sino del señor Ramírez, quien decidió que sería apropiado invitar a algunos amigos cercanos, a los hijos y sus familias, a algunos empleados de su empresa. Sería una celebración, dijo, una forma de mostrar que en su casa se valoraba la lealtad y el trabajo duro. María se sintió incómoda desde el momento en que escuchó el plan. No le gustaba ser el centro de atención. Nunca le había gustado, pero no podía decir que no. Así que asintió y sonrió esa sonrisa pequeña y tímida que había perfeccionado durante 27 años, y se preparó para ese día con una mezcla de ansiedad y esperanza que no lograba desenredar. El día llegó un sábado de octubre, cuando el clima había comenzado a enfriarse, y las hojas de los árboles del jardín empezaban a adquirir esos tonos dorados que María siempre había encontrado hermosos. La casa estaba llena de gente, más gente de la que había visto en años. María había ayudado a preparar la comida, por supuesto, aunque le habían dicho que no era necesario, que este día ella debía descansar y ser la invitada de honor. Pero sus manos no sabían estar quietas en esa casa, así que de todas formas había estado en la cocina desde temprano, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Cuando llegó el momento, el señor Ramírez pidió atención. María estaba de pie en una esquina del salón, sintiéndose extrañamente fuera de lugar entre todas esas personas bien vestidas que hablaban en tonos animados sobre cosas que no entendía del todo. El señor Ramírez comenzó su discurso con esa voz grave y autoritaria que usaba cuando quería sonar importante. Habló de la lealtad, del valor del trabajo constante, de cómo María había sido una presencia confiable durante todos estos años. Las palabras eran bonitas, bien construidas, del tipo que suenan impresionantes cuando se pronuncian en voz alta, pero que de alguna forma no logran tocar el corazón de verdad. Sebastián y Valentina también hablaron. Compartieron anécdotas de su infancia, momentos en que María había estado ahí para ellos, y María sintió un nudo en la garganta porque esos recuerdos eran reales y genuinos. Valentina incluso tenía lágrimas en los ojos cuando recordó cómo María la había consolado el día que su primer novio había terminado con ella. Por un momento, María sintió que tal vez todo había valido la pena, que estos recuerdos, estas conexiones humanas, eran el verdadero tesoro. Y entonces llegó el momento de la recompensa. El señor Ramírez, con una sonrisa amplia que mostraba todos sus dientes blancos y perfectos, sacó un sobre. El salón quedó en silencio, todas las miradas fijas en ese sobre blanco que él sostenía en alto como si fuera un trofeo. María sintió su corazón latir más rápido, esa mezcla de esperanza y miedo que acompaña a los momentos en que la vida está a punto de revelar si realmente valora lo que has dado o si todo ha sido una ilusión. El señor Ramírez abrió el sobre con ceremonia exagerada y extrajo su contenido. Era un certificado impreso en papel grueso con bordes decorativos, con el nombre de María escrito en letras elegantes. Lo leyó en voz alta. Un reconocimiento por 27 años de servicio ejemplar firmado por él y por la señora Beatriz.
Hubo aplausos corteses, y eso fue todo. No había cheque, no había bonificación, no había nada más. Solo un certificado que probablemente había costado $20 imprimir y un apretón de manos del señor Ramírez que se sintió ensayado y vacío. María tomó el certificado con manos temblorosas y sonrió, porque eso era lo que se esperaba de ella: sonreír y agradecer, mostrar gratitud por este gesto que se suponía era generoso. Pero por dentro, algo se rompió. No fue una ruptura ruidosa ni dramática, fue más bien como una grieta silenciosa en una pared antigua, el tipo de daño que no se ve a simple vista, pero que debilita toda la estructura. 27 años. 27 años de su vida, de su juventud, de su salud, de tiempo que nunca recuperaría con su hija. Y todo lo que tenía para mostrar era un pedazo de papel que terminaría guardado en algún cajón, olvidado como tantas otras cosas en su vida. Nadie más pareció notar nada extraño. La reunión continuó. La gente comió y bebió y conversó animadamente. Algunos invitados se acercaron a María para felicitarla, usando ese tono condescendiente que la gente bien intencionada usa cuando habla con quienes consideran inferiores, pero quieren parecer amables. María asintió y agradeció a cada uno, manteniendo esa máscara de gratitud que había aprendido a usar también. Solo Valentina pareció ver algo diferente en sus ojos, pero la mirada de preocupación que le lanzó se disolvió rápidamente cuando su esposo la llamó para presentarle a alguien importante. Si crees que la injusticia terminó en ese momento, no apartes la mirada todavía, porque lo que ocurrió después fue algo que nadie pudo controlar ni anticipar. Una cadena de eventos que transformaría ese momento privado de humillación en algo mucho más grande de lo que cualquiera en ese salón hubiera podido imaginar. Lo que el señor Ramírez no sabía era que uno de sus empleados, un joven llamado Daniel que había sido invitado a la celebración, había estado grabando. No fue con mala intención al principio. Simplemente estaba documentando lo que pensaba sería un momento conmovedor, algo que tal vez compartiría en la página de la empresa como ejemplo de los valores corporativos. Pero mientras revisaba el video esa noche, algo en la expresión de María al recibir ese certificado lo incomodó. Había algo en sus ojos, en la forma en que sus manos temblaban imperceptiblemente, en cómo su sonrisa no alcanzaba a esconder completamente la decepción que Daniel reconocía, porque él mismo había visto esa expresión en el rostro de su propia madre demasiadas veces. Daniel compartió el video en sus redes sociales personales con un comentario simple: 27 años de dedicación. Esto fue su recompensa. No esperaba mucho, tal vez algunos likes de amigos, quizá un comentario o dos. Pero Internet tiene una forma de magnificar momentos que tocan nervios colectivos, y este video tocó un nervio profundo. El video comenzó a circular lentamente al principio, compartido por personas que lo veían y sentían esa misma incomodidad que Daniel había sentido. Comentarios empezaron a acumularse. Algunos defendían al señor Ramírez, argumentando que un certificado era un gesto respetable y que nadie le debía nada a María más allá de su salario mensual. Pero muchos más expresaban indignación, compartiendo sus propias historias de explotación laboral, de años entregados a empleadores que los veían como números en lugar de seres humanos. El video llegó a páginas más grandes, luego a cuentas de noticias, y en cuestión de días se había vuelto viral. María no tenía redes sociales, no tenía teléfono inteligente. Vivía en ese mundo paralelo que existe para personas de su generación y clase social, donde las cosas de Internet son abstractas y lejanas. Así que continuó con su vida normal, o al menos intentó hacerlo, pero notaba cosas extrañas. El señor Ramírez estaba más tenso de lo usual, tomaba llamadas telefónicas que lo ponían irritable, pasaba horas frente a su computadora con expresión seria. La señora Beatriz había dejado de ir a sus reuniones sociales, y cuando María le preguntó si todo estaba bien, solo recibió una respuesta cortante que era muy inusual en ella. Fue Valentina quien finalmente le contó. Llegó a la casa una tarde, sin avisar, con expresión preocupada. Se sentó con María en la pequeña mesa de la cocina y le mostró el video en su teléfono.
María vio su propia cara en esa pantalla pequeña. Vio el momento en que recibió el certificado y sintió una vergüenza profunda. No vergüenza por lo que había recibido, sino vergüenza por ser expuesta así, por tener su humillación exhibida para que el mundo entero la viera y juzgara. Valentina le explicó que el video tenía millones de vistas, que había artículos de noticias, que incluso había empezado una campaña en línea para presionar a su padre. María no sabía qué sentir. Por un lado, había una validación extraña en saber que otras personas veían la injusticia que ella había sentido, pero no había sabido nombrar. Por otro lado, sentía que su vida privada, su dolor privado, se había convertido en entretenimiento público, en un tema de debate para gente que no la conocía y que probablemente la olvidaría en una semana cuando surgiera el siguiente escándalo viral. La presión sobre el señor Ramírez se intensificó rápidamente. Su empresa empezó a recibir llamadas de clientes preocupados, algunos amenazando con cortar relaciones comerciales. Las redes sociales de la compañía fueron inundadas con comentarios negativos. Aparecieron protestas pequeñas pero visibles fuera de las oficinas centrales, personas con carteles que decían cosas como «La lealtad merece más que papel» y «¿27 años para esto?». Los medios de comunicación tradicionales comenzaron a cubrir la historia, algunos con análisis profundos sobre las condiciones laborales de trabajadores domésticos, otros con ese sensacionalismo que convierte tragedias humanas en titulares llamativos. El señor Ramírez intentó primero ignorar la situación, creyendo que pasaría como pasan todas las tormentas en Internet. Pero cuando comenzó a afectar su negocio de verdad, cuando vio que la imagen de su empresa y su propia reputación estaban en juego, tuvo que actuar. Contrató una firma de relaciones públicas que le aconsejó hacer una declaración pública y ofrecer una compensación adecuada a María. Pero para entonces, el daño estaba hecho, y cualquier gesto que hiciera ahora se vería como respuesta a la presión pública más que como reconocimiento genuino. María observaba todo esto desde su posición usual, desde los márgenes. Periodistas comenzaron a buscarla, queriendo entrevistas, ofreciendo dinero por su historia. Activistas laborales querían usarla como símbolo de su causa. Abogados se ofrecían a representarla gratuitamente si decidía demandar. Todo el mundo quería un pedazo de su historia, de su dolor, convertirla en algo útil para sus propias agendas. Y María, que solo había querido vivir su vida en paz y dignidad, se encontraba en el centro de una tormenta que no había pedido ni deseaba. Fue entonces cuando María tomó una decisión. Rechazó todas las entrevistas, todos los ofrecimientos. Rechazó incluso la compensación generosa que el señor Ramírez finalmente ofreció, bajo la guía de sus asesores de relaciones públicas, porque sabía que ese dinero vendría con cadenas invisibles, con expectativas de gratitud pública y silencio que ella no estaba dispuesta a dar. Lo que María hizo fue más simple y más poderoso. Renunció. No hubo discurso dramático ni confrontación. Simplemente le entregó al señor Ramírez una carta escrita a mano, corta y directa, informándole que después de 27 años había decidido que era tiempo de retirarse. Agradeció la oportunidad que le habían dado, porque eso era verdad. La oportunidad había sido real incluso si el reconocimiento no lo fue. Y se fue. Empacó sus 2 maletas viejas, su caja de zapatos con fotografías, y salió por esa puerta de madera maciza por última vez, cerrándola suavemente detrás de ella. La historia no terminó ahí, por supuesto. Las historias humanas raramente tienen finales limpios. La renuncia de María generó otra ola de reacciones. Algunos la vieron como un acto de dignidad, otros como un desperdicio de una oportunidad para obtener lo que merecía. El señor Ramírez enfrentó consecuencias que se extendieron más allá de lo que había anticipado. Varios de sus empleados, inspirados por la historia de María o simplemente cansados de sus propias situaciones, comenzaron a renunciar. Algunos clientes importantes decidieron no renovar contratos. Su reputación, construida durante décadas, se vio empañada por ese momento capturado en video. Ese momento que había parecido tan insignificante en el momento,
pero que resultó ser revelador de algo más profundo sobre su carácter. La señora Beatriz intentó contactar a María varias veces, llamadas que María no respondió. Valentina sí logró hablar con ella, y en esa conversación hubo lágrimas de ambas partes. Valentina se disculpó, no por ella misma exactamente, sino por no haber visto lo que había estado frente a ella todo este tiempo, por haber crecido en una burbuja de privilegio que la había hecho ciega a las realidades de las personas que hacían posible ese privilegio. María la abrazó y le dijo que no había nada que perdonar, que ella había elegido su camino sabiendo las consecuencias, y que solo quería que Valentina fuera feliz y tratara bien a las personas en su propia vida. Pero la historia aún no había mostrado su verdadero final, porque lo que nadie esperaba era lo que vino después, cuando el video y la historia alcanzaron a alguien que sí tenía el poder de cambiar las cosas de una manera que nadie había anticipado. Entre los millones de personas que vieron el video, había una mujer llamada Patricia Sánchez, una abogada exitosa especializada en derechos laborales que había hecho fortuna defendiendo casos importantes contra corporaciones. Patricia había crecido en circunstancias similares a las de María. Su propia madre había sido trabajadora doméstica y había pasado su carrera tratando de devolver algo de lo que su madre había sacrificado. Cuando vio el video de María, no vio solo otra historia triste de explotación laboral. Vio una oportunidad de hacer algo más grande. Patricia contactó a María, no con ofertas de representación legal o promesas de dinero, sino con una propuesta diferente. Quería crear una fundación, una organización dedicada a apoyar a trabajadores domésticos, proporcionándoles educación legal, asistencia financiera y, lo más importante, dignidad y reconocimiento. Y quería que María fuera la inspiración y el rostro de esa fundación, no como víctima, sino como símbolo de fortaleza y resistencia. Patricia ofreció una donación inicial sustancial y prometió recaudar más fondos. La historia de María, dijo, podía ser el catalizador para cambios reales. María tardó semanas en decidir, no porque dudara de la validez del proyecto, sino porque estaba cansada. Tan profundamente cansada. Había pasado 27 años siendo invisible, y ahora todos querían que fuera visible. Había vivido en silencio, y ahora todos querían que hablara. Pero finalmente, pensando en todas las otras mujeres como ella, en su propia hija y en las hijas de esas mujeres, aceptó bajo una condición, que la fundación no llevara su nombre, que el enfoque no estuviera en ella sino en el trabajo real de ayudar a otros. Y así fue como la humillación más grande de la vida de María se convirtió en el nacimiento de algo significativo. La Fundación Dignidad del Trabajo se estableció con fondos que llegaron de lugares inesperados. Personas comunes que habían visto el video donaban 5, 10, 20 dólares. Empresarios conscientes de sus propias prácticas laborales dudosas donaban cantidades mayores, tal vez buscando redención o simplemente buena publicidad. Celebridades se unieron a la causa, prestando sus voces y plataformas. En menos de un año, la fundación estaba operando en 3 ciudades, proporcionando servicios legales gratuitos, educación financiera y apoyo comunitario a miles de trabajadores domésticos. María trabajó con la fundación, pero no desde el centro de atención, sino desde donde siempre había estado más cómoda, en los márgenes, haciendo el trabajo real. Visitaba a trabajadores en sus hogares, escuchaba sus historias, compartía la suya cuando era relevante. No daba discursos en eventos de recaudación de fondos, pero estaba presente en las reuniones comunitarias, donde se tomaban decisiones reales sobre cómo usar los recursos. Su presencia callada tenía un peso que los discursos nunca podrían tener, porque cada persona que la conocía entendía que ella había vivido lo que ellos estaban viviendo. El impacto fue real y medible. Trabajadores que no sabían que tenían derechos aprendieron a defenderlos. Empleadores que habían operado impunemente durante años comenzaron a ser responsables. Legisladores, presionados por la atención pública que la historia había generado, comenzaron a proponer leyes más estrictas para proteger a trabajadores domésticos.
No era una revolución completa ni perfecta, pero era progreso real nacido de un momento de dolor capturado en video. Mientras tanto, la vida del señor Ramírez siguió, pero transformada de maneras que nunca habría elegido. Su empresa sobrevivió, pero nunca recuperó completamente su prestigio anterior. Él mismo se convirtió en una especie de símbolo, mencionado en artículos sobre responsabilidad corporativa y tratamiento justo de empleados. Intentó, demasiado tarde, hacer enmiendas. Donó dinero a la fundación, anónimamente al principio, pero esas donaciones fueron rechazadas porque Patricia Sánchez sabía que aceptarlas enviaría el mensaje equivocado. Más tarde, implementó cambios reales en su empresa, mejores beneficios para todos los empleados, políticas más justas, y aunque estos cambios eran genuinos y necesarios, siempre llevarían la sombra de haber sido forzados por la vergüenza pública más que surgidos de convicción real. Hubo momentos en los meses que siguieron en que María se preguntaba si había hecho lo correcto al aceptar trabajar con la fundación, si había traicionado su deseo de vivir tranquila al permitir que su historia se usara como inspiración. En esos momentos, pensaba en una conversación que había tenido con su hija, quien ahora la visitaba más frecuentemente. Su hija le había dicho que por primera vez en su vida entendía realmente lo que su madre había sacrificado. No solo el tiempo y la presencia física, sino la dignidad que había tenido que guardar silenciosamente todos esos años. Le había dicho que estaba orgullosa, no solo por lo que su madre había sobrevivido, sino por lo que ahora estaba construyendo. Esas palabras significaron más para María que cualquier cantidad de dinero o reconocimiento público jamás podría significar. Porque al final, lo que María había buscado durante 27 años no era fama ni fortuna, sino simplemente que alguien viera su humanidad, que alguien reconociera que detrás de las manos que limpiaban y cocinaban había una persona completa con sueños, dolor y dignidad. Un año después de aquel sábado de octubre que había cambiado todo, María recibió una llamada inesperada. Era de una productora de televisión que quería hacer un documental sobre trabajadores domésticos y el impacto de la fundación. Al principio, su respuesta instintiva fue rechazar, como había rechazado tantas otras solicitudes. Pero la productora, una mujer joven llamada Carmen, le explicó que no querían hacer un documental sobre María específicamente, sino sobre el movimiento que su historia había ayudado a catalizar. Querían mostrar las caras de las decenas de trabajadores que ahora tenían contratos formales, seguro médico, días libres garantizados. Querían documentar el cambio real, no solo la historia viral. María aceptó, con la condición de que su participación fuera mínima, y así fue. El documental, cuando finalmente se estrenó en una plataforma de streaming importante, apenas mostraba a María. En su lugar, presentaba a Rosa, una mujer de 50 años que había conseguido su primer contrato formal gracias a la asesoría legal de la fundación. Mostraba a Domingo, un hombre que trabajaba como jardinero y que nunca había sabido que tenía derecho a vacaciones pagadas hasta que asistió a uno de los talleres de la fundación. Mostraba a familias enteras cuyas vidas habían mejorado tangiblemente porque alguien, finalmente, les había dicho que su trabajo tenía valor más allá del salario mínimo. El documental ganó premios en festivales internacionales y generó otra ola de conversaciones sobre derechos laborales. Pero más importante que los premios fue el efecto dominó que tuvo. Otras fundaciones similares comenzaron a surgir en diferentes países. Empresas, presionadas por la atención pública, comenzaron a revisar voluntariamente sus prácticas laborales. Universidades empezaron a incluir módulos sobre dignidad laboral y trabajadores domésticos en sus programas de estudios sociales. El cambio era lento, incremental, a veces frustrante en su gradualidad, pero era innegable. María, mientras tanto, había encontrado una especie de paz. Se había mudado a un pequeño departamento cerca del pueblo donde había crecido su hija, un lugar con luz natural que entraba por ventanas grandes y donde podía ver las montañas en la distancia. Por primera vez en décadas, sus mañanas eran suyas. Se despertaba cuando su cuerpo estaba listo, no cuando una alarma la obligaba. Tomaba café en su propia taza,
no en los escasos minutos robados entre tareas. Visitaba a su hija y sus nietos, formando finalmente esas conexiones que el trabajo había interrumpido durante tanto tiempo. Pero no era una jubilación completamente ociosa. 2 veces por semana, María iba a la oficina local de la fundación y se sentaba con trabajadores que necesitaban a alguien que los escuchara. No daba consejos legales, eso lo hacían los abogados. No manejaba casos complicados, eso lo hacían los administradores. Lo que María ofrecía era algo más simple y más profundo: presencia. Escuchaba historias que sonaban como la suya propia, historias de sacrificio y silencio, y en ese escuchar había una validación poderosa. Cuando alguien le contaba sobre años de trabajo no reconocido, María no respondía con shock o sorpresa, sino con un entendimiento tranquilo que decía, sin palabras: yo sé, yo viví eso, y sobreviviste, y eso significa algo. Hubo una mujer en particular, Sofía, una trabajadora doméstica de 35 años que llegó a la fundación con una historia que resonó profundamente con María. Sofía había trabajado para la misma familia durante 12 años, cuidando a sus hijos desde bebés. Cuando el hijo mayor cumplió 15 años, le pidió a sus padres que invitaran a Sofía a su fiesta de cumpleaños. No como trabajadora, sino como invitada, porque la consideraba importante en su vida. Los padres se negaron, argumentando que sería incómodo y no apropiado. El muchacho insistió tanto que finalmente sus padres cedieron, pero Sofía notó que durante toda la fiesta la trataron con una frialdad que dejaba claro que su presencia era tolerada, no celebrada. Cuando Sofía contó esta historia a María, sus ojos estaban llenos de lágrimas no procesadas. Dijo que lo que más le dolía no era la frialdad de los padres, sino darse cuenta de que después de 12 años, después de cambiar pañales y preparar comidas y curar rodillas raspadas, ella seguía siendo vista como menos que humana, como alguien cuyo lugar apropiado era la cocina, no el salón donde se celebraba la vida. María escuchó en silencio, y cuando Sofía terminó de hablar, tomó sus manos y le dijo algo que ella misma había tardado 27 años en aprender. Tu valor no depende de que ellos lo vean. Tú sabes quién eres. Ese niño sabe quién eres. Y eso es suficiente. Esas palabras, simples pero cargadas del peso de la experiencia vivida, fueron lo que Sofía necesitaba escuchar. No resolvieron mágicamente su situación laboral, ni borraron el dolor, pero le dieron permiso para reconocer su propia humanidad, independientemente de si otros la reconocían. Fue un momento pequeño, no documentado ni viral, pero fue el tipo de momento que ocurría docenas de veces cada semana en la fundación, multiplicado por cada ciudad donde operaban, y eran estos momentos los que constituían el verdadero legado de lo que había comenzado con un video incómodo en un salón lleno de gente indiferente. El segundo aniversario de aquel sábado de octubre llegó discretamente. La fundación organizó un evento, no para celebrar a María, sino para celebrar todo lo que se había logrado. Había estadísticas impresionantes: 3,000 trabajadores asesorados legalmente, 500 contratos formales establecidos, 8 casos judiciales ganados contra empleadores abusivos, 2 proyectos de ley presentados ante el Congreso con apoyo bipartidista. Pero más allá de los números, había rostros. El evento estaba lleno de personas cuyas vidas habían sido tocadas directamente por el trabajo de la fundación. Personas que ahora tenían contratos escritos, que sabían cuáles eran sus derechos, que no tenían que aceptar abusos en silencio. Durante el evento, Patricia Sánchez dio un discurso. Habló sobre justicia y dignidad, sobre cómo el cambio real requiere no solo indignación momentánea, sino compromiso sostenido, y hacia el final de su discurso, hizo algo que María no esperaba. Anunció que gracias a donaciones continuas y a un exitoso crowdfunding internacional, la fundación había establecido un fondo permanente. Parte de ese fondo estaría dedicado a proporcionar pensiones complementarias para trabajadores domésticos que habían pasado décadas en el mismo empleo sin beneficios de jubilación adecuados. Y la primera beneficiaria de ese fondo, dijo Patricia, mientras sus ojos buscaban a María entre la audiencia, sería la mujer cuya historia había comenzado todo esto.
María sintió que su garganta se cerraba. Cuando Patricia anunció la cantidad, hubo una ovación que María apenas escuchó. No era una fortuna, no la haría rica, pero era suficiente para garantizar que sus últimos años fueran vividos con seguridad y dignidad. Era el tipo de compensación que el señor Ramírez podría haber dado 2 años atrás si hubiera tenido la humanidad de ver lo que estaba frente a él. Pero esto era diferente, porque no venía de la obligación o de la presión, sino del reconocimiento genuino de miles de personas que habían decidido que su historia importaba y que su sacrificio merecía ser honrado. Después del evento, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, María se quedó ayudando a limpiar, porque viejos hábitos no mueren fácilmente. Patricia la encontró doblando manteles y la detuvo con suavidad. «Ya no tienes que hacer eso», le dijo. María sonrió. Esa sonrisa que ya no era tímida ni contenida, sino genuina. «Lo sé», respondió. «Pero quiero hacerlo. Hay una diferencia». Y había una diferencia. La diferencia entre trabajar porque no tienes opción y trabajar porque eliges hacerlo. La diferencia entre servir porque es tu única forma de sobrevivir y contribuir porque encuentras significado en ello. La diferencia entre ser invisible y elegir cuándo y cómo ser vista. En los meses que siguieron, la vida de María encontró un ritmo nuevo. Pasaba tiempo con su familia, algo que las décadas de trabajo constante nunca habían permitido realmente. Conoció a sus nietos de una manera profunda, no a través de llamadas telefónicas apresuradas, sino en momentos cotidianos donde construían recuerdos reales. Les enseñó las canciones que su propia abuela le había enseñado, esas melodías antiguas que ahora pasaban a una generación más. Cocinaba para ellos, no porque tuviera que hacerlo, sino porque lo disfrutaba, y había algo profundamente sanador en preparar comida por amor en lugar de obligación. Continuó su trabajo voluntario con la fundación, pero estableció límites claros. 2 días a la semana, no más. Y en esos días, cuando se sentaba con trabajadores que buscaban ayuda, cuando escuchaba historias que reflejaban la suya, María se dio cuenta de que estaba haciendo algo que nunca pensó que haría. Estaba sanando. No era una sanación completa ni perfecta, porque 27 años de sacrificio no se borran con 2 años de reconocimiento, pero era un comienzo, una reconexión con partes de sí misma que había tenido que enterrar para sobrevivir. Hubo momentos de inesperado cierre. Sebastián, el hijo mayor del señor Ramírez, buscó a María y le pidió reunirse para tomar café. Fue un encuentro extraño al principio, lleno de silencios incómodos y palabras cuidadosamente elegidas. Sebastián se disculpó, no solo por el certificado, sino por años de no ver, de dar por sentado, de beneficiarse del trabajo de ella sin cuestionarse nunca las estructuras de poder que hacían posible su comodidad. Le contó que había cortado lazos financieros con su padre, que ahora trabajaba en una ONG de derechos laborales, que la historia de María lo había obligado a confrontar privilegios que había ignorado toda su vida. María escuchó y sintió algo complejo. No era perdón exactamente, porque ella no sentía que Sebastián le debiera algo personalmente. Él había sido un niño, luego un adolescente, producto de un sistema que no había creado, pero había algo valioso en su reconocimiento, en su voluntad de hacer el trabajo incómodo de examinar su propia complicidad. Le agradeció por venir y le dijo algo que había aprendido recientemente. El cambio real comienza cuando dejamos de esperar que otros nos vean y empezamos a exigirnos vernos a nosotros mismos con honestidad. Valentina también mantuvo el contacto, de forma más consistente. Traía a sus hijos a visitar a María, y María notaba con aprecio que Valentina les enseñaba a tratarla con respeto genuino, no con esa condescendencia educada que ella había experimentado de otros niños privilegiados. Cuando la hija de Valentina le preguntó una vez qué había hecho María durante su vida, Valentina no dijo, trabajaba para nosotros, sino, cuidó de nuestra familia durante muchos años, y su trabajo hizo posible que yo tuviera la vida que tuve. Era una distinción sutil pero importante, un reconocimiento de deuda más que de propiedad. El señor Ramírez nunca buscó a María directamente. Según Valentina,
Él había envejecido rápidamente en los últimos 2 años, el peso de la vergüenza pública cobrando su precio. María no sentía satisfacción particular en esto. No había venganza en su corazón, solo una especie de tristeza distante por un hombre que había tenido todo el poder para hacer lo correcto y había elegido no hacerlo hasta que no tuvo opción. La señora Beatriz sí intentó contactarla una vez, a través de Valentina, enviando una carta escrita a mano donde expresaba arrepentimiento y pedía perdón. María leyó la carta una vez y la guardó en su caja de zapatos con las fotografías, sin responder. Algunas cosas no necesitaban respuesta. 3 años después del video viral, la Fundación organizó una conferencia internacional sobre derechos de trabajadores domésticos. Asistieron representantes de gobiernos, organizaciones laborales, académicos y, más importante, trabajadores domésticos de docenas de países. María fue invitada como oradora principal, un honor que la llenó de pavor. No era oradora, no era activista profesional. Pero Patricia insistió, argumentando que su voz, precisamente por ser auténtica y no pulida, era la que más necesitaba ser escuchada. María aceptó finalmente, con la condición de que podía hablar en sus propios términos, sin discurso escrito ni teleprompter. El día de la conferencia, cuando subió al escenario frente a cientos de personas, sintió el mismo miedo que había sentido aquel sábado de octubre cuando el señor Ramírez había pedido atención en su salón. Pero esta vez era diferente. Esta vez, las personas frente a ella no estaban allí por obligación social o curiosidad morbosa. Estaban allí porque su trabajo importaba, porque habían decidido que las vidas de personas como ella merecían atención y respeto. María comenzó su discurso con simplicidad. Contó su historia, no con el dramatismo de alguien buscando simpatía, sino con la honestidad directa de alguien relatando hechos. Habló de los 27 años, de los sacrificios, del certificado, pero también habló de algo más profundo. Habló de lo que significa ser invisible, de cómo esa invisibilidad se filtra en tu propia percepción de ti mismo hasta que casi empiezas a creer que realmente vales menos que otros. Habló de la vergüenza que había sentido cuando el video se volvió viral. No vergüenza por lo que había recibido, sino vergüenza por ser expuesta, porque en su mente había internalizado tanto la idea de que debía permanecer en los márgenes que incluso la atención positiva se sentía como violación. Y luego habló de transformación. No transformación en el sentido de haber descubierto alguna verdad mística o haber tenido una revelación repentina, sino transformación en el sentido más simple y profundo, aprender a verse a sí misma como completa. Durante 27 años, dijo, su voz amplificada por el micrófono, pero aún con esa cualidad suave que era inherente a ella, me di mi valor por cuán bien servía a otros, y cuando ese servicio no fue valorado, sentí que yo no tenía valor. Me tomó mucho tiempo entender que mi valor existía independientemente de si alguien lo reconocía o no, que las manos que limpiaban y cocinaban eran las mismas manos que habían cuidado, que habían amado, que habían construido una vida a pesar de todas las circunstancias que intentaban hacerla imposible. Hubo silencio en el auditorio cuando terminó de hablar, ese tipo de silencio pesado que precede a algo significativo. Y luego vino la ovación, pero no era la ovación cortés de eventos corporativos. Era algo más visceral, personas poniéndose de pie no porque el protocolo lo exigiera, sino porque necesitaban expresar físicamente lo que sentían. María vio rostros en la audiencia, rostros de mujeres y hombres que habían vivido versiones de su historia, y en sus ojos vio reflejado el mismo viaje de dolor a reconocimiento que ella había recorrido. Después del discurso, docenas de personas se acercaron a María. Querían compartir sus propias historias. Querían agradecerle. Querían que supiera que su valentía les había dado permiso para reclamar su propia dignidad. Hubo una mujer de Filipinas que había trabajado en el Medio Oriente durante 15 años sin un solo día libre. Hubo un hombre de Ghana que había sido trabajador doméstico en Europa y había sido deportado sin pago cuando se atrevió a quejarse de condiciones abusivas.
Hubo incontables versiones de la misma historia central. Trabajo duro, sacrificio, invisibilidad y la lucha lenta y dolorosa por ser reconocido como humano. María escuchó cada historia con la misma atención que daba a las personas en la oficina de la fundación. Y en ese escuchar, algo se completó en ella. Se dio cuenta de que su experiencia, por dolorosa que hubiera sido, no había sido en vano. Había sido el catalizador para conversaciones que necesitaban ocurrir, para cambios que necesitaban implementarse, para reconocimientos que necesitaban darse. No porque su dolor fuera especial o único, sino precisamente porque no lo era, porque millones de personas habían vivido versiones de su historia y continuarían viviéndolas a menos que algo fundamental cambiara. Los años siguientes trajeron más cambios. La fundación se expandió a 8 países, adaptando sus servicios a contextos legales y culturales diferentes, pero manteniendo el mismo principio central: dignidad y reconocimiento para trabajadores domésticos. María se convirtió en algo así como una figura materna para la organización, no en un sentido jerárquico, sino en un sentido espiritual. Su presencia en eventos importantes daba legitimidad y propósito. Su historia continuaba siendo referenciada en artículos académicos, debates políticos y campañas de sensibilización. Pero para María, el cambio más significativo era personal. Había aprendido a descansar sin culpa, a disfrutar sin sentir que estaba robando tiempo que debería dedicarse al trabajo. Había construido una vida que, aunque modesta, era completamente suya. Tenía su propio espacio, sus propios ritmos, sus propias elecciones. Y aunque los años de sacrificio nunca podrían recuperarse, había encontrado una forma de honrarlos convirtiéndolos en algo que ayudaba a otros. En su cumpleaños número 53, su hija organizó una celebración pequeña en su departamento. Estaban allí sus nietos, algunos amigos que había hecho en la fundación, Patricia Sánchez, incluso Valentina con su familia. No había empleadores presentes, no había jerarquías laborales, solo personas reunidas porque genuinamente valoraban a María y querían celebrarla. Cuando trajeron el pastel con velas encendidas, alguien comenzó a cantar y todos se unieron, voces desafinadas pero sinceras llenando el pequeño departamento con calidez. María cerró los ojos para pedir un deseo, como dicta la tradición, y se encontró sin saber qué pedir. Ya no anhelaba reconocimiento de personas que nunca lo darían genuinamente. Ya no deseaba riquezas que no necesitaba. Lo que tenía, este momento simple de conexión humana auténtica, era más de lo que había imaginado posible aquel sábado de octubre, cuando había sostenido un certificado con manos temblorosas. Entonces sopló las velas sin pedir nada específico, solo sintiendo gratitud por haber sobrevivido lo suficiente para llegar a este momento, para entender que el viaje no había sido en vano. Esa noche, después de que todos se fueron, María se sentó en su pequeña terraza mirando las montañas que apenas se distinguían en la oscuridad. Pensó en todos los años que había pasado en ese cuarto pequeño detrás de la cocina de la casa del señor Ramírez, mirando por una ventana que daba a un muro blanco. Pensó en todas las versiones de sí misma que había tenido que enterrar para sobrevivir en ese espacio, en todos los sueños que había pospuesto hasta que parecieron desvanecerse completamente. Y luego pensó en lo que ahora tenía: libertad no perfecta pero real, propósito no impuesto sino elegido, relaciones no basadas en transacciones laborales sino en conexión genuina. Pensó en las miles de personas cuyas vidas habían mejorado, aunque fuera marginalmente por el trabajo de la fundación. Pensó en Sofía y en todas las otras mujeres que habían venido buscando validación y habían encontrado algo más poderoso: comunidad y reconocimiento colectivo. No fue un momento dramático ni transformador. María no tuvo una revelación repentina, ni sintió que todas sus heridas habían sanado mágicamente. Pero sí sintió algo más quieto y profundo: paz. La paz de saber que había vivido con integridad incluso cuando otros no habían honrado esa integridad. La paz de saber que su sacrificio, aunque injusto, no había sido completamente en vano.
La paz de saber que los años que le quedaban serían vividos en sus propios términos, no dictados por las necesidades de otros. El legado de aquel video viral continuó mucho más allá de lo que cualquiera podría haber anticipado. Inspiró no solo cambios en políticas laborales, sino también en conciencias individuales. Millones de personas que habían visto ese momento de humillación capturado en cámara se vieron obligadas a confrontar sus propias actitudes hacia personas que hacían trabajo considerado servil. Familias empezaron a tratar a sus empleados domésticos de manera diferente, no solo por miedo a ser expuestas en redes sociales, sino porque algo en ellas había sido tocado por la injusticia tan clara de ese momento. No fue una transformación universal ni completa. Aún había explotación, aún había abuso, aún había millones de trabajadores domésticos en todo el mundo que trabajaban en condiciones terribles sin recurso ni reconocimiento. Pero había algo más ahora: visibilidad. El trabajo que antes había sido completamente invisible ahora tenía rostros, historias, voces. Y aunque la visibilidad sola no resuelve problemas sistémicos, es el primer paso necesario hacia el cambio real. María vivió para ver cambios legislativos significativos en su país. Una nueva ley de derechos laborales para trabajadores domésticos fue aprobada 4 años después del video, garantizando contratos escritos obligatorios, seguro médico, vacaciones pagadas y pensiones. Los activistas que habían luchado por esa ley durante décadas reconocían que, aunque su trabajo había sido fundamental, el video de María había creado el momento político y la presión pública necesarios para finalmente lograr que la legislación pasara. Cuando la ley fue firmada, Patricia invitó a María a la ceremonia. Ella fue, pero se quedó en la parte de atrás del auditorio, prefiriendo observar más que ser observada, permitiendo que otros tomaran el crédito que merecían por años de activismo incansable. En el 5º aniversario de aquel sábado de octubre, un periodista especializado en historias de interés humano buscó a María para una entrevista de seguimiento. Quería saber cómo se sentía ahora, si sentía que se había hecho justicia, si había perdonado al señor Ramírez. María aceptó la entrevista, pero solo bajo ciertas condiciones. Nada de fotografías dramáticas, nada de edición sensacionalista, solo una conversación honesta. Cuando el periodista le preguntó sobre perdón, María respondió de una manera que él no esperaba. «No pienso mucho en perdonar», dijo. «El perdón implica que alguien me hizo algo a mí personalmente. Y lo que el señor Ramírez hizo no era personal. Él operaba dentro de un sistema que le decía que yo valía menos, que mi trabajo era simplemente una transacción, que 27 años de mi vida podían ser reconocidos con un pedazo de papel. Él no inventó ese sistema. Solo lo perpetuó. Lo que más me importa ahora, trabajar para cambiar ese sistema, para que otras personas no tengan que esperar a que un video se vuelva viral, para que su humanidad sea reconocida. El artículo resultante fue diferente de la cobertura sensacionalista que había caracterizado la historia viral original. Era reflexivo, matizado, enfocado no en la indignación, sino en el cambio sostenido. No generó millones de vistas ni fue compartido frenéticamente en redes sociales, pero fue leído por personas que importaban, personas en posiciones de influencia que podrían implementar cambios reales, y tuvo un impacto que era menos visible pero más duradero. Los años continuaron pasando, cada uno trayendo pequeños cambios y reconocimientos. María envejecía con una gracia que venía de haber finalmente encontrado descanso después de décadas de trabajo incesante. Su cabello se volvió completamente gris, luego blanco, y ella lo llevaba suelto o en una trenza simple, sin los moños apretados que había usado durante años para mantenerlo fuera del camino mientras trabajaba. Sus manos, aunque aún mostraban las marcas del trabajo duro, ya no dolían constantemente. Su espalda, que había cargado tanto peso literal y figurativo, todavía se quejaba en las mañanas frías, pero era un dolor manejable. No la agonía persistente que había sido. Hubo un momento, casi 7 años después del video, cuando María estaba sentada en un café con Patricia, planeando un nuevo programa de mentoría para la fundación, y una joven se acercó a su mesa. La mujer,
que debía tener unos 25 años, dijo tímidamente que había visto el video de María cuando estaba en la universidad. Estaba estudiando trabajo social en ese momento y el video la había impactado tanto que había cambiado su especialización para enfocarse en derechos laborales. Ahora trabajaba para una ONG que ayudaba a trabajadores migrantes. Quería agradecer a María por haber inspirado su carrera. María escuchó esto con una mezcla de emociones complejas. Por un lado, había algo hermoso en saber que su experiencia había influenciado la vida de alguien de manera positiva. Por otro lado, era extraño pensar que el peor momento de su vida había sido el catalizador para el propósito de vida de otra persona. Le agradeció a la joven su trabajo y le dijo algo que había aprendido a través de los años. Tu trabajo importa más de lo que sabrás. Cada persona que ayudes, cada injusticia pequeña que corrijas, es parte de algo más grande. No esperes ver todo el impacto de lo que haces. Confía en que importa. Cuando la joven se fue, Patricia miró a María con expresión curiosa. ¿Crees eso?, preguntó. ¿Realmente crees que importa incluso cuando no vemos el impacto completo? María pensó por un momento antes de responder. Tengo que creerlo, dijo finalmente. Porque si no creo eso, entonces 27 años fueron simplemente tiempo perdido. Pero si creo que cada pequeña acción, cada momento de resistencia silenciosa, cada acto de dignidad mantenida contra la adversidad, si creo que todo eso contribuye a algo más grande, entonces esos años tienen significado más allá del dolor que causaron. La fundación continuó prosperando, expandiéndose no solo geográficamente, sino también en el alcance de sus servicios. Desarrollaron programas de educación financiera, específicamente diseñados para trabajadores domésticos, muchos de los cuales nunca habían tenido acceso a información básica sobre ahorro, inversión o planificación de jubilación. Crearon una red de apoyo legal que podía responder a casos urgentes dentro de 24 horas. Establecieron grupos de apoyo comunitario donde trabajadores podían reunirse, compartir experiencias y construir solidaridad colectiva. María participaba en estos programas según su energía lo permitía. Ya no tenía la resistencia de sus años más jóvenes y aprendió a honrar los límites de su cuerpo de maneras que nunca había podido hacer cuando trabajaba para el señor Ramírez. Si un día estaba demasiado cansada, cancelaba compromisos sin culpa. Si necesitaba tiempo para sí misma, lo tomaba. Este autocuidado básico, que para muchas personas era un derecho dado por sentado, para María era una práctica revolucionaria, una forma de reclamar agencia sobre su propia vida. Hubo un último momento significativo de cierre, aunque vino de una fuente inesperada. 8 años después del video, María recibió una carta del señor Ramírez. No era una carta pública ni performativa, era una carta personal, escrita a mano en papel simple. En ella, el señor Ramírez no intentaba justificarse ni pedía perdón performativamente. En su lugar, había algo más raro y valioso: reconocimiento honesto. Escribió sobre cómo el incidente lo había forzado a confrontar verdades sobre sí mismo que había evitado toda su vida, sobre cómo había crecido en privilegio y nunca había cuestionado los sistemas que hacían posible ese privilegio, sobre cómo había visto a María durante 27 años y nunca realmente la había visto, nunca había considerado su humanidad completa. No pedía perdón porque reconocía que el perdón no era algo que pudiera ser dado tan simplemente. En su lugar, escribió sobre los cambios que había intentado hacer en su propia vida, en cómo trataba a las personas ahora, en las donaciones que hacía anónimamente a organizaciones que trabajaban por justicia laboral. La carta terminaba con una admisión simple: no puedo cambiar lo que hice, no puedo devolverte esos 27 años, ni compensar lo que tomé de ti. Lo único que puedo hacer es intentar vivir el resto de mi vida de una manera que honre la lección que me diste. Espero que hayas encontrado paz. Merecías mucho más de lo que yo alguna vez te di. María leyó la carta 3 veces. No respondió inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar lo que sentía. No era alivio exactamente, ni cierre completo, ni satisfacción de venganza. Era algo más complejo.
Era el reconocimiento de que las personas son capaces de cambio, incluso cuando ese cambio llega demasiado tarde para reparar el daño causado. Era la comprensión de que la justicia no siempre es perfecta ni completa, pero que el reconocimiento genuino tiene su propio valor. Eventualmente, María escribió una respuesta breve. No era amarga ni magnánima, simplemente honesta. Le agradeció por escribir, por reconocer lo que había tomado años para que él viera. Le dijo que no guardaba rencor personal, pero que esperaba que usara su posición de privilegio para hacer cambios sistémicos que beneficiaran a otros. El pasado no puede cambiarse, escribió, pero el futuro aún está en nuestras manos. Use las suyas bien. No esperaba respuesta y no la recibió, pero enviar esa carta cerró algo en ella que ni siquiera sabía que estaba abierto. Los años que siguieron fueron quizás los más tranquilos de la vida de María. No tranquilos en el sentido de aburridos o vacíos, sino tranquilos en el sentido de finalmente estar en paz consigo misma y con el mundo. Continuó su trabajo con la fundación, pero de maneras cada vez más selectivas, enfocándose en los aspectos que le daban mayor satisfacción. Las conversaciones uno a uno con trabajadores, los momentos de conexión humana genuina que no necesitaban cámaras ni audiencias. Su relación con su hija se profundizó de maneras que décadas de separación habían hecho parecer imposibles. No podían recuperar los años perdidos. Eso era una verdad que ambas habían aceptado, pero podían construir algo nuevo con el tiempo que les quedaba. Su hija le confió una vez que criar a sus propios hijos le había dado una comprensión completamente nueva de lo que María había sacrificado. «No puedo imaginar estar lejos de ellos durante semanas, meses, años», le dijo con lágrimas en los ojos. «Y tú viviste eso durante décadas. Eras más fuerte de lo que yo podría ser jamás». María la abrazó y le dijo que no era cuestión de fuerza, sino de no tener opciones. Pero apreció el reconocimiento de todas formas. Los nietos de María crecieron conociendo su historia, no como algo vergonzoso que había que esconder, sino como parte de su legado familiar. Aprendieron desde pequeños sobre justicia, sobre dignidad del trabajo, sobre ver a todas las personas como completamente humanas, sin importar su ocupación o estatus social. Cuando el nieto mayor de María escribió un ensayo para la escuela sobre personas que admiraba, escribió sobre su abuela, sobre cómo había convertido dolor en propósito, humillación en dignidad, invisibilidad en voz para miles. La fundación eventualmente se convirtió en una institución permanente, con fondos suficientes para garantizar su operación a perpetuidad. Patricia Sánchez, que había envejecido junto a María en este trabajo, había construido una estructura administrativa sólida que podía funcionar independientemente de cualquier individuo. María se sintió tranquila sabiendo que incluso después de que ella se fuera, el trabajo continuaría, que su historia seguiría inspirando cambios que ayudarían a personas que ni siquiera habían nacido todavía. Hubo un día, 10 años después de aquel sábado de octubre, cuando Patricia le pidió a María que participara en una grabación para los archivos de la fundación. Querían documentar las historias de las personas que habían sido fundamentales en el movimiento, preservarlas para futuras generaciones. María aceptó, pero con su condición usual: nada performativo, nada editado para máximo impacto emocional, solo verdad simple. Durante esa entrevista le preguntaron qué consejo daría a trabajadores domésticos que están viviendo lo que ella vivió. María pensó cuidadosamente antes de responder. «No les diría que esperen a que otros reconozcan su valor», dijo finalmente, «porque si esperas eso, podrías esperar 27 años y seguir esperando. En su lugar, les diría que encuentren su valor internamente, que recuerden que el trabajo que hacen, el cuidado que dan, es sagrado y significativo independientemente de si alguien más lo honra. Que construyan comunidad con otras personas como ellas, porque en esa comunidad encontrarán el reconocimiento que el mundo les niega. Y que nunca, nunca permitan que el trato de otros defina lo que saben que son». Le preguntaron también si sentía que se había hecho justicia. María sonrió ante esa pregunta, porque la respuesta era tan compleja que desafiaba explicaciones simples. «La justicia perfecta no existe en este mundo», dijo. «No puedo recuperar 27 años.
No puedo borrar el dolor o el sacrificio. Pero hubo justicia en ver cambios reales, en saber que miles de personas ahora tienen protecciones que yo no tuve, en ver que el trabajo que antes era invisible, ahora es visto y valorado de manera diferente. ¿Es suficiente? No, pero es algo. Y a veces, en esta vida, algo es todo lo que podemos conseguir. La última pregunta fue si tenía arrepentimientos. María guardó silencio por un largo momento, mirando más allá de la cámara como si estuviera viendo todas las versiones de sí misma que había sido a lo largo de las décadas. Lamento no haber conocido mi propio valor más temprano, dijo finalmente. Lamento los años que pasé creyendo que tenía que aceptar cualquier cosa porque no merecía más. Lamento que le tomara a un video viral para que el mundo viera lo que debería haber sido obvio desde el principio. Pero no lamento el trabajo en sí. Cuidé de esos niños con amor real. Mantuve esa casa con orgullo real. Ese trabajo tuvo dignidad, incluso cuando no fue honrado con dignidad. Y ahora, mirando hacia atrás, puedo ver que cada momento, incluso los más dolorosos, me trajeron a donde estoy ahora. Y aquí, finalmente, está bien. Los años finales de María fueron vividos con una serenidad que solo puede venir de haber hecho las paces con el pasado, mientras se construye algo significativo en el presente. Continuó siendo parte de la fundación hasta que su salud ya no lo permitió, y cuando finalmente tuvo que retirarse completamente, lo hizo sabiendo que había dado todo lo que podía dar y que era suficiente. En su último cumpleaños, rodeada de familia, amigos y compañeros de la fundación, alguien le preguntó qué quería como regalo. María, ahora con cabello completamente blanco y manos que temblaban ligeramente incluso en reposo, sonrió esa sonrisa que había evolucionado de tímida a genuina a lo largo de los años. «Ya tengo todo lo que necesito», dijo, mirando alrededor de la habitación llena de personas que la valoraban no por lo que podía hacer por ellas, sino por quién era. «Tengo paz, tengo propósito, tengo personas que me ven completamente. No hay regalo más grande que eso». La historia de María no terminó con un final de cuento de hadas, donde todos los males fueron corregidos y toda la justicia fue servida. Terminó con algo más real y más valioso. Una vida que, a pesar de décadas de injusticia, encontró significado y dignidad. Terminó con cambios sistémicos que ayudaron a miles, pero que aún dejaban a millones más luchando. Terminó con reconocimiento que llegó demasiado tarde para compensar lo perdido, pero lo suficientemente temprano para traer paz antes del final. Y tal vez eso es lo que hace esta historia no solo triste, sino también poderosa. No es una fantasía de justicia perfecta, sino un reflejo de cómo realmente funciona el cambio social. Lentamente, imperfectamente, construido sobre los sacrificios de personas que nunca verán el impacto completo de lo que comenzaron. María fue una de esas personas. Su dolor fue real, su sacrificio fue real, pero su legado también fue real. Años después de su fallecimiento tranquilo, rodeada de familia, la fundación que llevaba inspiración de su historia continuaba creciendo. Nuevas generaciones de trabajadores domésticos conocían su nombre no como símbolo de victimización, sino como ejemplo de dignidad inquebrantable. El video que había capturado su momento más humillante ahora era mostrado en universidades como caso de estudio sobre justicia social, derechos laborales y el poder del reconocimiento público para catalizar cambio. Pero lo que María hubiera apreciado más no eran los estudios académicos o las políticas cambiadas, sino las conversaciones cotidianas que su historia había inspirado. Familias que ahora hablaban abiertamente con sus empleados domésticos sobre condiciones laborales justas. Personas jóvenes que entraban en carreras de justicia social inspiradas por lo que habían visto. Trabajadores domésticos que cuando enfrentaban injusticia recordaban que no estaban solos, que su trabajo tenía valor, que merecían dignidad. El legado final de María no fue el video viral, ni los titulares, ni las estadísticas de la fundación. Fue algo más simple y más profundo. Había vivido con integridad incluso cuando esa integridad no fue honrada. Había mantenido su humanidad incluso cuando otros intentaron reducirla a función. Y al final,
Había transformado su dolor en propósito de una manera que tocó vidas que nunca conocería. Y tal vez eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar hacer en esta vida. Vivir con dignidad, resistir la deshumanización de formas grandes y pequeñas, y dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. María hizo eso, no porque eligiera el camino que tomó, sino porque cuando se encontró en ese camino, decidió caminarlo con la cabeza en alto. Esta no era solo una historia sobre una empleada que dedicó 27 años de su vida a una familia que no la valoró adecuadamente. Era una historia sobre sistemas que permiten que tal explotación ocurra. Era una historia sobre el poder del reconocimiento público para forzar cambios que deberían haber ocurrido naturalmente. Era una historia sobre cómo el dolor individual puede convertirse en catalizador para transformación colectiva cuando encuentra el momento y las personas correctas para amplificarlo. Pero más que nada, era una advertencia. Una advertencia de que en cada hogar donde alguien limpia, cocina o cuida, hay una persona completa con sueños, dolor, sacrificios y dignidad. Una advertencia de que la invisibilidad que hacemos de estas personas no borra su humanidad, solo revela nuestra propia falta de ella. Una advertencia de que en un mundo donde cada momento puede ser capturado y compartido, la injusticia que antes ocurría en privado ahora puede ser expuesta públicamente, y que ese escrutinio público, aunque imperfecto, es una forma de rendir cuentas que generaciones anteriores nunca tuvieron. La historia de María nos recuerda que detrás de cada persona que sirve hay una vida completa que no vemos. Nos recuerda que el trabajo doméstico no es menos valioso que el trabajo corporativo, que cuidar y limpiar no son tareas serviles sino fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. Nos recuerda que la lealtad debe ser honrada, que el sacrificio debe ser reconocido y que ninguna cantidad de años de servicio debería terminar con nada más que un pedazo de papel. Y nos recuerda, sobre todo, que el cambio es posible. No el cambio perfecto, no la justicia completa, pero el progreso real que hace la vida mejor para quienes vienen después de nosotros. Ese fue el verdadero regalo de María, no solo su propia historia, sino el movimiento que inspiró, las vidas que tocó, las políticas que cambió y las conciencias que despertó. Cuando las personas miran hacia atrás en esta historia dentro de décadas, tal vez verán los cambios legislativos o el impacto de la fundación. Pero si miran más de cerca, si realmente prestan atención, verán algo más profundo. Verán a una mujer que se negó a ser definida por cómo otros la trataban, que encontró su valor interno cuando el reconocimiento externo falló, y que transformó la humillación más pública en un legado de dignidad que sobrevivió mucho más allá de su propia vida. Esa es la verdadera recompensa que María recibió al final. No dinero, no fama, no venganza contra quienes la habían tratado injustamente, sino paz, propósito, y el conocimiento de que su vida, con todo su dolor y sacrificio, había significado algo más grande que ella misma, que cuando todo estuvo dicho y hecho, cuando el ruido viral se calmó y la indignación pública se movió al siguiente escándalo, quedó algo real y duradero, cambio, pequeño, imperfecto, incremental, pero real. Y al final, eso era todo lo que María había querido realmente, que su vida importara, que su trabajo fuera visto, que su humanidad fuera reconocida. No necesitaba que el mundo entero la conociera. Solo necesitaba saber que había vivido con dignidad y que esa dignidad, finalmente, había sido honrada. Esta no era solo la historia de María, era la historia de millones como ella, contada a través de su vida. Y esa es precisamente la razón por la que su historia resonó tan profundamente, por la que un simple video de un momento de injusticia se convirtió en un movimiento global, porque todos conocemos a una María. Todos hemos visto a alguien trabajar incansablemente mientras permanece invisible. Todos hemos sido cómplices, en formas grandes o pequeñas, en sistemas que valoran a las personas desigualmente. La pregunta que la historia de María nos deja no es, ¿cómo pudo suceder esto? Porque todos sabemos exactamente cómo sucedió. Sucede todos los días, en casas en todo el mundo, en la brecha entre el trabajo dado y el reconocimiento recibido,
La verdadera pregunta es, ¿qué haremos diferente ahora que lo hemos visto? Porque esa es la advertencia final de esta historia. No era solo una historia sobre el pasado, era una historia sobre el presente y el futuro, sobre las elecciones que hacemos cada día, sobre cómo tratamos a las personas que trabajan para nosotros, con nosotros, a nuestro alrededor, sobre si elegimos ver su humanidad completa o solo las funciones que desempeñan, sobre si honramos su trabajo con dignidad real o solo con palabras vacías. María nos mostró que es posible vivir con dignidad incluso cuando otros no la honran, pero también nos mostró que no debería requerir un video viral y una indignación global para que las personas sean tratadas justamente, que el reconocimiento debería venir naturalmente, como consecuencia de ver realmente a las personas que nos rodean. Y quizás esa es la lección más importante de todas, que el cambio comienza con la visión, con elegir ver lo que ha estado frente a nosotros todo el tiempo, pero que hemos entrenado nuestros ojos para no notar, con reconocer que cada persona que entra en nuestras vidas, sin importar su rol, es completamente humana y merece ser tratada como tal. María entendió esto al final de su vida de una manera que tomó décadas aprender, y su esperanza, si hubiera podido expresarla, habría sido que otros no tuvieran que esperar 27 años y un momento de humillación pública para aprenderlo también. Que pudiéramos elegir la dignidad, el reconocimiento y la justicia, no porque seamos forzados a hacerlo, sino porque es simplemente lo correcto. Esa fue su historia, ese fue su legado. Y esa es la advertencia que nos deja, que en cada vida hay dignidad esperando ser honrada, y que tenemos el poder de honrarla o negarla con cada interacción, cada decisión, cada momento de reconocimiento dado u ocultado. La elección, como siempre, es nuestra.